Damos inicio a este módulo. Como mencionábamos anteriormente, pues Circutor tiene 6 familias. Dentro de esas 6 familias, las que vimos anteriormente, pues hablaba de la reactiva y en primera instancia vimos la medida, cuando vimos el equipo portátil. Hoy retomamos nuevamente la familia de medida, donde tenemos ahora los medidores de tipo permanente o la medición en tipo tablero o RealD con los que cuenta Circutor. Y otra vez más, pues ahí en este slide vemos que mucho de lo que nos trajo esta pandemia es pues la comunicación inteligente, ¿no? Hoy en día las negociaciones van a tener que ser de esta forma, ya están siendo de esta forma, lo vemos con las compras de Amazon, con las compras de Mercado Libre, con las compras a nivel mundial, a nivel global, todo se hace de forma digital, ¿no? Y esperemos, como yo les decía, pues que no perdamos esa presencia, esos cursos que dábamos de forma presencial, y que no nos volvamos como que la interacción con un robot, ¿no? Que tengamos negociaciones hasta inclusive con una máquina, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Vamos a dar nuevamente el resumen del código de red. El código de red, pues como decíamos, afecta, o más que afectar, limita con ciertos términos técnicos a todo el sistema eléctrico nacional, y hablamos de sistema eléctrico nacional desde la generación hasta el usuario final. Sabemos que Circutor apoya al usuario final, o sea, los centros de carga. Y pues el primer código de red, el 8 de abril del 2016, pues se hablaba de que había centros de carga en media tensión, alta tensión, y los denominaban convencionales y especiales. Entonces, en ese código de red, pues se discriminaba a los de media tensión en cuanto a algunos parámetros eléctricos de calidad de potencia. Por ejemplo, no aplicaba el factor de potencia, no aplicaba el flicker y no aplicaba la distorsión armónica. Únicamente aplicaba el desbalance de corriente. Y también se hacía una división entre alta tensión. Había servicios convencionales y había los servicios especiales. Esos servicios especiales pues eran grandes, con máquinas de gran tamaño, que cualquier disturbio de alguna de esas máquinas provocaba un disturbio en la red y a su vez al sistema eléctrico nacional. Entonces, viendo eso, la Comisión Reguladora de Energía y a través del Comité Consultivo, pues determinaron el hacer una revisión. Esa revisión se hizo el año pasado, y dentro de esa revisión pues se tomaron algunos criterios, algunas modificaciones, y normalmente se le ha llamado la versión 2. Todavía no la tenemos en el diario oficial, pero en esa versión 2 pues ya se están mencionando otros usuarios que no estaban contemplados dentro de la versión 1. Y esos usuarios pues era la media tensión. Porque ¿cuál es la finalidad del código de red? La finalidad del código de red pues es tener un sistema eléctrico nacional confiable, robusto y que no tenga problemas, darle la seguridad de que el sistema eléctrico va a ser confiable. Entonces, esto, pues nosotros decíamos que vamos a apoyar en los centros de carga. Y pues, ¿qué es un centro de carga? Pues es el usuario final. Es el usuario final que se conecta al sistema eléctrico nacional, ya sea en alta tensión o en media tensión, y los requerimientos mínimos que debe cumplir son para garantizar la eficiencia, la calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, sustentabilidad del sistema eléctrico nacional y del suministro eléctrico. O sea, que ninguno de los que se conecten al sistema eléctrico nacional y que sean centros de carga en alta y en media tensión, pues puedan hacer o provocar un daño al sistema eléctrico nacional o a usuarios, a vecinos contiguos que estuvieran dentro del sistema eléctrico nacional
y que por algún disturbio que nosotros provocáramos pudiéramos afectar al vecino. Entonces, eso es propiamente el centro de carga. Y dentro de esa versión 2, que se estuvo en pláticas en la COFEMER el año pasado, pues se determinó, todavía no sale, pero se determinó en ese momento que también se incluyeran a los de media tensión. Sabemos que un disturbio en alta tensión, pues claro que se va a ir directamente al sistema eléctrico nacional, cercano hacia la distribución, la transmisión y la generación, pero también hay muchos usuarios en media tensión y esos usuarios en media tensión también pueden provocar algún problema dentro del sistema eléctrico nacional. Inclusive esos centros de media tensión son en mayor número que los de alta tensión. Por eso es importante también monitorearlos para que ellos también tengan unos criterios técnicos mínimos que deban cumplir para no provocar algún disturbio dentro de la eléctrica. Y les mencionaba que esa versión 2, esa revisión, pues se indicaba que ya usuarios que tuvieran una demanda contratada de 1 megawatt entrarían dentro de este código de red y bueno, entrarían en los puntos 3.4 y 3.8. 3.4, pues si lo veíamos en la anterior ocasión, pues nos hablaba de la distorsión armónica de corriente. Ya nos hablaba también de la calidad de potencia. Entonces, tanto la calidad de potencia como el factor de potencia ya iban a estar incluidos en los usuarios que tuvieran una demanda contratada mayor o igual a 1 megawatt. Aquí estamos mencionando demanda contratada. No quiere decir que porque yo tenga un consumo menor a un megawatt, pues yo no soy afectado del código de red o yo no formo parte de ese grupo donde el código de red dice que es media tensión y aplica código de red. Y entonces podemos decir que todo usuario que tuviera una demanda contratada, aunque no tenga consumo, por el solo hecho de tener una demanda contratada de 1 megawatt, le aplica la versión 2 de código de red. Y en esa versión código de red, pues tanto como en la primera se dio un plazo de 3 años, en esta nueva versión se está pensando en darles 2 años a partir de que ese código de red se publique en el diario oficial y a partir de eso se le va a dar la prórroga al usuario para que cumpla los lineamientos que exige ese manual de centros de carga donde están los requerimientos mínimos. Y también hace referencia a que deberá entregar a la CRE un plan de trabajo donde involucre cierta información. La información pues es básica, es información básica sobre el centro de carga, resultados de analizar la calidad de la potencia, estudios diagnósticos o estudios eléctricos, parámetros del código de red que no se están cumpliendo, fuera de rango y en las condiciones actuales del centro de carga, estrategia prevista o análisis por parte del centro de carga para asegurar el cumplimiento del código de red. O sea, ¿qué quiere decir? Que es muy sencillo, nada más con que yo diga mi información básica de la empresa, que yo muestre algunos estudios que me hayan realizado, inclusive yo puedo mostrar que no estoy cumpliendo en algunos lineamientos, pero se lo estoy dando fe a la CRE que no estoy cumpliendo, pero que tengo una estrategia que me va a permitir cumplir esos lineamientos. También incluso yo puedo entregarle a la CRE estudios donde yo le diga estoy cumpliendo de pe a pa el código de red, estoy cumpliendo con los requerimientos técnicos mínimos. Yo puedo acercarme a la CRE y entregar esos resultados y entregar esa información para que
no me supervisen, que de todas formas con los nuevos medidores estamos supervisados, pero como que yo estoy levantando la mano para indicarle que yo estoy en orden y que no tengo problemas. También la CRE dice, los centros de carga que derivado de sus estudios eléctricos, calidad de potencia, identifiquen que cumplen con cabalidad, es lo que les decía, deben de acompañar esa documentación y enviarla hacia la CRE y determinar si cumplen o no cumplen con los requerimientos mínimos. Algo muy importante que también aplica de alta y en media tensión, pues estamos hablando de una curva ITIC. Esa curva ITIC, si yo digo que estoy cumpliendo con esa curva ITIC, pues le estoy demostrando a la CRE que tengo cumplimiento. ¿Y qué significa ese cumplimiento? Pues es muy básica esa curva. Esa curva nos habla de un eje de las X, donde hay un tiempo, donde hay un eje de las Y, donde hay un valor de tensión nominal, un porcentaje de tensión. Y si se dan cuenta, pues ahí estamos hablando de milisegundos. O sea, si me voy alejando por el lado de las X, pues va pasando más tiempo y ahí estamos hablando a partir de 20 milisegundos, donde dice región de desconexión de carga. O sea, puedo soportar o el código de red me dice, si tú tienes un disturbio después de 20 milisegundos y con ese porcentaje de tensión, tú te debes de mantener conectado y no debe de afectar a tus máquinas. Y también hay una región de funcionamiento sin interrupción. Esa región de funcionamiento sin interrupción quiere decir que durante esos tiempos y esos disturbios, por abajo de 20 milisegundos, de hecho por abajo de 3 milisegundos, yo puedo tener inclusive interrupciones y sabemos que no les va a afectar a nuestras máquinas, que nuestra maquinaria, que todos nuestros proveedores de esas máquinas, de esos componentes, aseguren que durante ese intervalo, si hay una interrupción de esos tiempos, inclusive de esos porcentajes, no le va a suceder nada a nuestra maquinaria. Pero hay una región prohibida. La región prohibida, si se dan cuenta, también involucra mayor tiempo de duración y también un porcentaje alto de disturbio. Entonces, va de la mano mayor tiempo y disturbio muy grande. Dentro de esa región prohibida, forzosamente me va a dañar algún equipo. Forzosamente, si cae un disturbio dentro de esa región, pues va a dañar algo. ¿Y qué puede provocar ese disturbio? Pues ese disturbio, la mayor parte de los disturbios de tensión que se tienen en la industria, pues se tienen de forma interna. De forma externa, pues sabíamos antes, a lo mejor la compañía suministradora podría switchear capacitores de media tensión en sus subestaciones, en sus centrales eléctricas, y a lo mejor ese disturbio se iba hacia adentro de la planta, o a lo mejor algún vecino. Pero lo importante también es que muchos de los disturbios son creados en nuestra propia planta, son creados por cargas que tenemos, por switcheos, por manipulación de nuestras máquinas, y esas corrientes en demasía hacen que provoquen disturbios dentro de esa zona que inclusive pueden dañar a los equipos. Por eso el código de red enfatiza en esta curva ITIC. Esta curva ITIC quiere decir que mientras yo tenga disturbios, yo voy a tener en estado operativo las máquinas trabajando, pero va a haber una región en las que forzosamente va a producir un daño y consecuentemente hacia arriba podemos mandar ese disturbio. Por eso es importante la coordinación de protecciones y el aseguramiento de una buena protección. Y por eso en el código de red se mencionan los niveles de cortocircuito, que para la versión 2, pues el SENACE ya sabemos que nos va a dar
a alta tensión los niveles de cortocircuito, los valores de cortocircuito, y que esos valores de cortocircuito pues más o menos van a durar 6 años, o sea, el SENACE va a estar dando esos datos de forma anual, pero durante 6 años se va a tratar de que ese valor de cortocircuito pues se mantenga. Y si no, SENACE va a estar informando. Para el caso de media tensión, pues la distribuidora es la que va a dar los valores de cortocircuito en media tensión, es la que va a proporcionar los valores de cortocircuito. ¿Y para qué nos van a servir esos valores de cortocircuito? Pues lo vimos desde la anterior ocasión para el cálculo, por ejemplo, de la distorsión armónica, de la distorsión armónica de demanda, y también para los desbalanceos de corriente. Ahí nos aplica el cortocircuito. Y básicamente, ¿qué quiere decir? Pues que inclusive en alguna ocasión nos lo preguntaron, ¿cuándo es un sistema robusto? Pues un sistema robusto es cuando el cortocircuito es muy alto, cuando tenemos niveles de cortocircuito. Ahí es cuando tenemos un sistema robusto. Entonces, esta curva viene en el código de red, en el manual de código de red. Y dentro de esa versión 2, pues decíamos que aplica 3.8, donde ya nos habla de que va a aplicar la distorsión armónica a los centros de carga que tengan una demanda contratada de 1 megawatt igual o superior. Y esa tabla la vimos en el anterior módulo, la 3.8a, 3.8b, 3.8c. En esas tablas nos muestran los valores de distorsión armónica de demanda y los valores de cortocircuito entre la relación de corriente o la relación de corriente de la demanda de los últimos 12 meses del recibo de compañía suministradora. Así es como calcularíamos nuestra distorsión de demanda. Por eso es importante pues realizar mediciones para saber esos niveles de distorsión armónica y verificar si estamos dando cumplimiento. Y otro punto importante, pues es lo que mencionamos en anteriores diapositivas, es que toda la medición es en el punto de conexión con el sistema eléctrico nacional. Sabemos que la menciona que si no es posible la medición en ese punto de conexión, lo podemos hacer aguas abajo, donde se pudiera realizar la medición. Por ejemplo, si estamos recibiendo a través de un poste, pues nadie se va a colgar para medir en el poste, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios para decir, ok, puedes medir abajo. Otro punto importante que ya están involucrando a media tensión con demandas contratadas de 1 megawatt, pues es en lo que se refiere al flicker. Y el flicker, pues en el manual de código de red, involucra media y alta tensión con la tabla 3.8. En esa tabla 3.8, pues se indican los límites o los valores tanto de la severidad en corto como la severidad en tiempo largo. Sabemos que el flicker en realidad es una modulación en la onda de tensión. Muchos dicen es el parpadeo de las lámparas nada más. En realidad no es solo el parpadeo de las lámparas, es parpadeo, pero en realidad es una fluctuación de la tensión, es una modulación de la tensión. Sabemos que en radio tenemos amplitud modulada y frecuencia modulada. Esa es la transmisión de radio. Si lo hacemos el símil en ingeniería eléctrica, pues veremos que la tensión también se modula y esa modulación hace que fluctúe, varíe hacia arriba y hacia abajo y que se meta como en un ancho de banda donde varía hacia arriba y hacia abajo esa tensión. Por eso el parpadeo, porque en las lámparas, cuando cae la tensión, sube la tensión, pues en realidad se denota como un parpadeo. Y estos valores que vienen ahí, pues no tienen un valor, magnitud física, en realidad es una magnitud de tipo estadística.
¿Por qué de tipo estadística? Porque se tomaron a varias personas, se colocaban durante largos tiempos y se detectaba, es una medida subjetiva porque cada persona detectaba el parpadeo de la lámpara y a la larga ese parpadeo pues es un mareo, es un agotamiento mental que inclusive podría provocar un poco de irritación. Algunos se van al caso extremo de que le da una embolia, que le da un infarto, en realidad no es eso, ¿no? Sino estar sometido a diferente parpadeo, el ojo humano lo detecta y crea un debilitamiento en la mente que provoca pues una fatiga. Por eso yo siempre menciono que las salas de grabación, las salas de música, pues no tenían esas lámparas incandescentes que provocaban ese parpadeo. ¿Por qué? Porque para el músico es más sensible el estar, por ejemplo, afinando un instrumento o estar tocando un instrumento y estar observando el parpadeo de la lámpara. Entonces era un poquito fatigoso y engorroso y se distraía propiamente de la música. Entonces, como les menciono, esos valores pues no tienen una magnitud física, sino es un valor estadístico y va enfocado pues a un valor subjetivo de persona. Y aquí menciona de dónde sacaron esa especificación, pues la sacaron de la L3045 de la referencia de CFE, de las desviaciones permisibles que son tomadas de la IEEE 519. Estas desviaciones permisibles son de la onda de tensión y corriente en el suministro y consumo de energía eléctrica. Entonces, estas palabras también nos dan un dato, o sea, todo se habla del suministro y del consumo de energía eléctrica, o sea, los disturbios pueden venir del lado externo o del lado interno de la red eléctrica y pueden ser desviaciones que pueden ser permisibles. En realidad, muchas de estas, más que normas, son recomendaciones que se tienen, no son propiamente una norma, sino son recomendaciones como el buen hacer de la red eléctrica, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos los valores como el PST, donde dice que es la severidad de la fluctuación durante un periodo de 10 minutos. Y el umbral de irritabilidad, pues es 1. El PLT es una variación de tensión de largo plazo y expresa la severidad de la fluctuación durante un periodo de 2 horas, empleando valores sucesivos de PST. O sea, les leo esta parte porque es importante que de acuerdo a los medidores con los que ustedes cuentan, pues es muy importante cumplir con ciertos criterios. Y esos criterios involucran el tener un equipo de buena medición, de buena clase, que nos permitan dar esos valores. Y aquí, por referencia, pues da esos valores. Cada 10 minutos es el PST. Entonces, ¿cómo debo de programar mi equipo? Aquí me da una referencia, cada 10 minutos para obtener el PST. Como mínimo, cada 10 minutos tengo que estar programando, poner el periodo de grabación de mi medidor para que yo mida el valor de severidad de tiempo corto. Dice, los centros de carga son los responsables de no provocar fluctuaciones de tensión fuera de los rangos que indica la tabla 3.8. O sea, ahí dice que los centros de carga son los responsables. O sea, si es una cerera, si está fundiendo, pues anteriormente decíamos que es alta tensión y eran clientes especiales con gran demanda y que forzosamente ellos en un disturbio de tensión provocado por un arco de corriente, pues la tensión casi se cae, vuelve otra vez y esa es propiamente la modulación. La modulación es esa bajada y esa subida. Entonces, ese tipo de cargas forzosamente van a provocar fluctuaciones de tensión que en realidad pues es el denominado flicker. Hay empresas más pequeñas
que no necesariamente tienen que estar fluctuando de esa forma, entonces no van a tener esos grados de severidad cuando hagan la medición en un centro de carga de media tensión, solo que tenga cargas muy importantes y que switchen muy rápidamente. Entonces también dice, en caso de que el SENACE observe indicios de incumplimiento del requerimiento de Flickr, el SENACE evaluará de carga está provocando dicha fluctuación de la tensión de acuerdo con la formulación establecida en la sección 7 del estándar DIEC 61037 referente a la regla de sumatorias de fuentes. O sea, el SENACE es el encargado del control del sistema eléctrico nacional y como encargado él va a detectar, de acuerdo a los medidores que se tienen hoy en día, él va a detectar quién está incumpliendo con el Flickr, con los niveles de Flickr. Y en base a eso, pues él se acercará a través de la CREC, a través de inspectores, a realizar inspecciones para dar una llamada de atención a los usuarios para que corrijan esos niveles de Flickr. También, pues mencionaba en ese código de red que para media aplicaba el desbalance de corriente. Hoy en día también está incluyendo el desbalance de tensión y ese desbalance de corriente y de tensión tanto para media como para alta pues viene especificado en estas tablas. Toma de la especificación CFE L3, L4045 donde nos indica esta tablita lo mismo que en la distorsión armónica. Primero hay que sacar una relación de cortocircuito, que esa relación interviene la corriente de cortocircuito entre la corriente máxima y ver en qué niveles de voltaje cae y ese va a ser nuestro porcentaje de desbalance de corriente permitido. Ese es nuestro límite de desbalance de corriente como lo vemos en la tabla, pues en la tabla superior. Un nivel de desbalance en porcentaje de acuerdo a la impedancia relativa o la relación de cortocircuito con la corriente de máxima carga. Pero también un desbalance en tensión cuando la tensión es menor o mayor o igual a 1 kilovolt. Entonces, cuando es mayor a 1 kilovolt, pues ya estamos hablando de un 2%. Muchos preguntan si los centros de carga de baja tensión les aplicaría el código de red. Realmente el código de red va enfocado al sistema eléctrico nacional a problemas con cargas más o menos de gran proporción. Por eso los de baja tensión no se involucran o las casas domésticas todavía no los involucran. Ahí solo se pide el código de red, especifica que cumplan con la norma de instalaciones eléctricas vigente. Cumpliendo esa norma de instalaciones vigente, pues damos pie a que no hay ningún problema dentro de la instalación. Entonces, estos valores, esta tabla de desbalance de corriente y de tensión son muy importantes para el código de red, para media y alta tensión. Entonces, decimos, ¿por qué debo de instalar un analizador de redes eléctricas? ¿Cuál es la razón de instalar un analizador de redes eléctricas? Pues si recordamos todo lo que hemos visto hasta últimamente sobre el código de red, pues primero el SENACE tiene el control, el SENACE tiene el monitoreo de nuestra red eléctrica. Podemos, como red eléctrica, como usuario de centro de carga, podemos decirle a la CRE, mira, aquí están mis estudios, yo estoy cumpliendo con exige el código de red y aquí te demuestro que estoy haciendo esto. O incluso podemos acercarnos a la CRE y decirles, ¿sabes qué? Estoy cumpliendo en esto, pero en esto no estoy cumpliendo, pero te presento mi estrategia o mi plan de trabajo. Yo quiero estar dentro de ese sistema eléctrico nacional confiable, hacerlo robusto, yo quiero dar mi granito de arena y pues ¿cómo lo voy a dar? Pues dando cumplimiento al código de red. Por eso, hoy en día,
pues cada vez se hace más importante medir, pero no nada más medir, sino tener de esa medición la información en histórico. Y además dentro de esa información de histórico, pues tener un análisis que me permita decir, yo ya hice mi análisis y de acuerdo a mi análisis estoy cumpliendo con el código de red. Por eso dice, el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa un camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. Entonces, ese es el objetivo de un sistema de medición. Aportar un camino ¿para qué? Para yo dar cumplimiento a ese código de red y para que no me sancione el acreedor. O sea, para que no me vaya yo involucrado en algún disturbio, en algún problema y después venga la sanción. O sea, es como tener un seguro. Yo primero aseguro el auto antes de tener el accidente, no tener el accidente y después agarro el seguro, ¿no? Entonces, es muy importante asegurar, tener una medición y que esa medición sea confiable para que así yo asegure llegar a la meta, que es el cumplimiento del código de red. Y como nos estamos dando cuenta, pues no nada más va a ser alta tensión, sino media tensión. Y pues tenemos un plazo de 2 años. Inicialmente se dio un plazo de 3 años. Esos 3 años ya pasaron, incluso ya llevamos un año más. Entonces ahora se da un plazo de 2 años para los de media tensión. Y así es como se va a estar cumpliendo los plazos. Si no hacemos nada, pues no estamos aportando al sistema confiable que queremos tener en el sistema eléctrico nacional. O sea, va a ser bien para el sistema eléctrico nacional, pero va a ser bien para internamente dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque la vuelvo más competitiva. Muchas veces, muchos de los problemas de disturbios, tanto de teléfono como de corriente, que afectan internamente y que son provocados internamente, resultan en paros de producción. Hoy un paro de producción, pues es mucho de dejar de producir, es inclusive daños en máquinas, merma en materia prima. Entonces, todo eso, al final de cuentas, es pérdida para la empresa. Y si no nos damos cuenta de toda esa pérdida, pues en realidad los costos del producto que estamos sacando, al final de cuentas resultan ser mayores. Y si yo en este mundo global en el que tengo competencia casi de forma vecina, tener esos disturbios me puede estar ganando con precios más competitivos. Y pues no vayámonos lejos. Lo que estamos haciendo ahorita es un webinario de forma virtual. ¿Quién se iba a imaginar que esto en un lugar, en una ciudad del mundo, iba a afectar de forma global a todo el mundo? O sea, lo mismo con la red eléctrica. Uno piensa a veces que es el único, uno tiene un disturbio, pero a lo mejor está afectando al vecino y afectando al vecino se va creando de forma más grande, afecta a más vecinos y a más usuarios dentro del sistema eléctrico nacional. O sea, la similitud es con la pandemia. Empezó en un lugar pequeño y ese lugar pequeño fundió hacia los demás ese virus y pues hoy en día pues nos estamos cuidando todos y todos estamos en casa cuidándonos y tomando estos cursos porque el problema se originó desde una ciudad, ¿no? Lo mismo la red eléctrica, el problema se puede dar dentro de un centro de carga y dañar a usuarios cercanos, dañar al sistema eléctrico nacional, tener apagones. Por eso es importante tener esos criterios técnicos mínimos para que el sistema eléctrico nacional no tenga problemas. Y por eso la medición es importante. Dice, la mejora inicia cuando se conoce la magnitud del problema. ¿Cómo vamos a mejorar si no conocemos qué magnitud de problema tenemos dentro de nuestra red eléctrica? Si no sabemos cómo está nuestra distorsión armónica, qué niveles de flicker tenemos, qué valores de tensión normalmente estamos teniendo en el día,
y qué tanto afectan a nuestras máquinas, qué valores de factor de potencia, que ese factor de potencia pues es consumo o circulación reactiva dentro del sistema. Entonces, inclusive la distorsión armónica es calentamiento, es corriente armónica que está circulando en el sistema, de tensión, esos niveles de código de red, es un 5% en estado estacionario que pueda soportar la red sin desconectarse, un 10% en sobretensión o baja tensión durante 30 minutos, aunque no sea en estado operativo, que pueda soportar la red sin desconectarse, pues todos esos criterios que vienen dentro del manual del código de red, pues son muy importantes seguirlos. Como les digo, pues la finalidad es que el sistema eléctrico sea robusto, pero internamente que nuestro sistema eléctrico de cada empresa también sea robusta, que no llegásemos a tener esos paros de producción por los problemas que tengamos de forma interna. Entonces, por eso es importante medir y por eso es importante tener un buen medidor, pero también, aparte de medir, hay que saber dónde y cómo y cuándo se los consumos. ¿Por qué? Porque muchas veces desperdiciamos kilowatts hora en distintos procesos de producción que en ocasiones pues van elevando el costo de los productos. Ahí dejamos máquinas en vacío por alguna razón, hay usuarios operarios que se duermen, dejan las máquinas en vacío, no hay una producción. Entonces hay serie de históricos que podemos tener en una medición, en un histórico, para saber qué problema tenemos de acuerdo a los consumos. Podemos reducir y controlar esos consumos innecesarios e indeficientes, prevenir los posibles cargos por factor de potencia. En los anteriores módulos, pues nos decía que la medición ya iba a incluir el factor de potencia .95, con demanda mayor o igual a 1 megawatt, y va a incluir el factor de potencia .95. Y el exceso de máxima demanda, pues también lo podemos controlar y podemos preverlo si tenemos un buen sistema de medición. El realizar, al final de cuentas, auditorías energéticas, porque no nada más estamos hablando de lo eléctrico, sino auditorías energéticas donde me involucren otras magnitudes físicas que son materia prima dentro de mi industria eléctrica. Una industria química, una industria papelera, una industria de alimentos, una industria cementera, una acerera, tiene diferentes insumos de física. Entonces, si yo realizo normalmente esas auditorías energéticas de manera continua y si lo hago a través de un equipo, un sistema que sea sencillo, pues a la larga le voy a dar un plus a esa empresa, le voy a dar un beneficio de materia eléctrica, de materia física, para decirle a la empresa, nos estamos ahorrando bastante en materia energética y esos ahorros se van a ver reflejados en nuestro precio final de producto y a la larga estamos compitiendo con otras empresas y nos vamos a ver con mejor eficiencia, con un producto de buena calidad, con unas máquinas que están trabajando con una calidad correcta dentro del sistema eléctrico nacional, le estamos aumentando su vida útil. Todo eso va en beneficio interno, no criterios que nos obligan a seguir, sino todo va a beneficio pues interno. Es como por ahí dicen, es un ganar. Esa es la razón de... Y yo les decía también que pues hay que hacerlo con un analizador con una buena precisión y principalmente que sea un clase A. ¿Por qué un clase A? Porque el clase A cumple con una normatividad que es la IEC 61430. Esa 61430 pues es una normatividad que regula a los medidores
para el procesamiento de datos y que nos den datos fiables en cuanto a calidad de suministro. Pues es muy importante cumplirla. Y dentro de Circutor, pues nosotros tenemos un equipo de medición que propiamente haría esa función, ser una lupa, ser un sistema de rayos X para ver el cableado, todo lo que está circulando en ese cableado de red eléctrica que tenemos, todo lo que está sucediendo dentro del cableado, todo lo que está sucediendo dentro de esos cables, de esa corriente, de esa tensión que están circulando por toda esa red eléctrica. Ser esa lupa, ser ese rayos X que me monitoree todos los parámetros eléctricos y la calidad de suministro, pero no olvidando los consumos energéticos, no olvidando la medición de la energía. Entonces, con este tipo de analizadores, en el caso de Circutor, es el CBA1500, si se dan cuenta, pues ahí mismo me dice CBA, que cumple con clase A, es un CBM A1500 y está diseñado para monitorizar, supervisar parámetros eléctricos y detectar problemas de calidad de suministro. Entonces, es una parte importante, un equipo que yo debo de contar en mi instalación eléctrica para estar monitoreando todo lo que me exige el código de red. Pero aparte es un medidor, una memoria. Y esa memoria pues me va a servir para lo que decimos, tener históricos, o sea, tener pruebas de que mi comportamiento del sistema eléctrico interno fue de esta forma, tener las evidencias de que estoy cumpliendo con el código de red. Inclusive el portátil, como decíamos, me está sirviendo para cambiarme de lugar y también decir estoy cumpliendo con el código de red, pero también es muy importante dejar un equipo de medición de forma continua. Además, este medidor cumple con la EN 50160, donde nos habla de la simetría y desequilibrio para asegurar la buena calidad del suministro eléctrico. Entonces, si se dan cuenta, este medidor, además de ser clase A, además de ser un analizador, además de cumplir con esta normatividad y esta normatividad, pues nos da medición de energía. Y pues este CBMA 1500 también cuenta con un certificado de calibración para la evaluación de acuerdo a esta norma. O sea, este está certificado con cumplimiento en clase A. Es un equipo que cumple la clase A. Y aquí está su informe de cumplimiento. En México tenemos este equipo en almacén. Tenemos todos los CBMA 1500 cumplen con la certificación clase A, pero además tenemos equipos certificados con certificados de calibración elaborados en España ante la ENAC, y como he mencionado en los anteriores módulos, pues la ENAC forma parte de un organismo superior que es la ILAC, y la EMA en México está dentro de esa ILAC. O sea que un certificado de clase A del CBMA 1500 es válido para México, y un certificado de calibración de CBMA 1500 en México es válido para España. Entonces, por ese lado, no hay problema con este tipo de certificaciones. Nuestro equipo CBMA 1500 cumple perfectamente con esa certificación de calibración y con el cumplimiento de que es un medidor clase A que da cumplimiento a esa norma. Pero además de eso, ¿qué tiene nuestro medidor? Tiene clases de precisiones que estamos hablando de 0.2 en potencia y 0.2 extendido en energías. Tiene medición de SACs, de swells y de transientes. O sea, esos SACs, swells y transientes, pues los vamos a ver en la curva ITIC. O sea, qué tanto daño han provocado a mi red eléctrica, si han sido caídas de tensión, si han sido subidas de tensión,
si han sido interrupciones o han sido voltajes en periodos cortos de tiempo. Además, este analizador es 144 por 144, un display a color y una forma de escoger las pantallas que quiero visualizar en cada pantalla. Hay una discriminación del armónico 63, lo veíamos en el anterior módulo de código de red, el mínimo que exigen pues es el 25, el orden armónico 25, este cumple al 63, y podemos tener una IP65. O sea, este puede ser un medidor al que se tiene como medidor por la compañía suministradora y por el medidor que sí da cumplimiento a la comunicación ITIC con SENACE. Sabemos que la compañía suministradora nos coloca un medidor que ellos también certifican que es clase A, que tiene ciertos elementos de comunicación que le permiten comunicarse con el SENACE. Pero como parte interna y como medición testigo, pues el centro de carga es muy importante que cuente con un medidor, que cuente con una evidencia para después negociar a través de la CRE y a través de SICOFI, pues a negociar en alguna discrepancia que se pudiera tener. Por eso es muy importante pues hacer este tipo de mediciones, y ahí recae pues el tener un buen medidor de parámetros eléctricos y de calidad de la energía. Dice la calidad de su red eléctrica bajo supervisión. O sea, con este medidor en realidad estamos midiendo lo mismo que está midiendo el medidor de compañía suministradora. O sea, ese medidor que me pone compañía suministradora y que tiene comunicación ante el SENACE y que es clase A, pues este es otro medidor testigo. Y como medidor testigo, pues es confiable y podemos basarnos en nuestro medidor, no nada más el medidor que tenemos por compañía suministradora. ¿Qué más tenemos con este analizador? Pues este analizador, lo decíamos, me permite negociar con compañía eléctrica cada vez que se produzca un o mal funcionamiento debido a un evento puntual o mala calidad de suministro. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la clase A, de acuerdo a esa norma. Y también, como tiene la curva ITIC, que la vamos a ver más adelante dentro de este medidor, podemos exigirle a los fabricantes de equipos y maquinaria industrial el buen funcionamiento de sus equipos en condiciones nominales. Sabemos muchas veces que instalamos máquinas, inclusive máquinas de otros países, de otros continentes en México, y muchas veces vienen inclusive técnicos de esos países porque muchas veces no pueden echar a andar las máquinas en la red eléctrica mexicana. ¿Y por qué no las pueden echar a andar? Puede ser problema de la máquina o problema de nuestra red eléctrica, pero muchas veces no sabemos en qué situación estamos. Por eso recae nuevamente la importancia de medir. Esa importancia de medir, pues ya con un sustento de medición, con un medidor clase A, yo le puedo indicar a cualquier fabricante de maquinaria original, pues le puedo demostrar que mi red eléctrica ni tiene armónicos o sus niveles son bajos, o también no tengo disturbios y su máquina debería trabajar correctamente y mis niveles de tensión son correctos de acuerdo a lo que dice el manual de cada maquinaria. Por eso solo así le puedo demostrar al fabricante que no es por sino es por el lado de la máquina. A lo mejor tiene algún problema, pero que no me esté cobrando el costo de tener un técnico extranjero en mi instalación, mis paros de producción, que yo no produzca porque no está funcionando la máquina, que tarde en producir porque no hay esa puesta en marcha de esa máquina. Y también, pues esos registros de calidad de suministro me permiten prevenir sobre futuros problemas en el suministro para adoptar decisiones preventivas para mitigar posibles fallos de suministro. O sea, si yo me doy cuenta
que tengo varios disturbios provocados de forma interna, pues una es tratar de solucionar esos disturbios, tratar de aislar a lo mejor cargas sensibles. Si tengo mucha distorsión armónica, lo mismo, tratar de aislar esas generadoras de armónicas. Sabemos que si las aíslo, las armónicas van a seguir presentes dentro de la misma red donde está la generación, pero por lo menos aíslo esas fuentes generadoras de corrientes armónicas de las cargas sensibles. ¿Y por qué cargas sensibles? Sabemos hoy en día que mucha de la electrónica de potencia que tenemos en las redes industriales, pues son un beneficio para la misma producción, pero ese beneficio, como lo decía el doctor Balcells, en alguna ocasión mencionó que el doctor Balcells nos está apoyando en Circuit, nos estuvo apoyando en Circutor, y el doctor Balcells decía que él, en sus inicios estaban creando el variador de velocidad. Ese variador de velocidad pues era con tecnología de electrónica potencia, pero esa misma tecnología de potencia ayudaba a cambiar la velocidad de los motores. Anteriormente el cambio de velocidad de motores se daba mediante engranes. Hoy en día pues es el variador de velocidad, ya nadie se acuerda de ese engranaje que hacía cambios de velocidades, pero hoy en día lo hace un variador de velocidad. Y en ese entonces el doctor Balcells decía, estamos creando un variador de velocidad, pero después estamos creando un problema porque es un rectificador, que es un variador de ciertos pulsos que estamos generando armónicos dentro de la red eléctrica. Y curiosamente, toda esa generación de red eléctrica con armónicos que provoca un variador de velocidad, hoy en día se están mitigando con equipos que usualmente son mismos componentes de un variador. O sea, estamos variando frecuencias para inyectar a la red eléctrica, pero ahora de forma controlada en sentido opuesto para mitigar lo que está provocando el variador de velocidad. O sea, una solución fue electrónica de potencia, pero esa electrónica de potencia está creando disturbio, está creando ruido, pues con otra electrónica de potencia vamos a atenuar esa distorsión armónica y ese ruido. O sea, estamos adoptando decisiones preventivas para corregir esos problemas, pero necesitamos medir, necesitamos saber dónde estamos parados para entrar a, ahora sí, dar solución a los problemas de suministro eléctrico. Y como yo les mencionaba, no necesariamente tiene que ser el suministro eléctrico, o sea, no necesariamente tiene que ser la compañía suministradora la que esté dando problemas con su calidad de suministro eléctrico, sino también nosotros internamente podemos estar generando esos problemas, y por eso es importante colocar diferentes puntos de medición dentro de la red eléctrica para saber en qué punto es donde estamos generando esos disturbios. Y por ejemplo, las armónicas. Las armónicas, muchos dicen, ok, ya no te metas con las armónicas, déjalas ahí mientras no causen problemas, pero en realidad es una corriente que está circulando por toda la red eléctrica, es un calentamiento por todos los conductores. Por eso siempre decíamos, es a pie de carga, es a pie de generación de armónicos, porque si yo paro esa generación de armónicos a pie de carga, pues aguas hacia arriba, yo dejo de tener ese calentamiento en los conductores, en los transformadores, inclusive en los capacitores con la misma potencia reactiva. Yo libero de corriente reactiva a toda la red eléctrica. O sea, entre más bajo coloco la solución, va a ser la solución más óptima. Cuando yo me voy a niveles de media y alta tensión, lo único que estoy ayudando pues es hacia la compañía suministradora y hacia el sistema eléctrico nacional y hacia el cumplimiento de código de red, pero internamente yo sigo teniendo los mismos problemas. Yo sigo teniendo los disturbios, yo sigo teniendo las corrientes armónicas e inclusive yo tengo la corriente reactiva circulando por mi red eléctrica. O sea, yo conservo todos esos problemas, pero aguas arriba, yo estoy dando una buena cara y estoy diciendo
que estoy cumpliendo con código de red o estoy cumpliendo con un sistema robusto, con un sistema confiable. Y ustedes dirán, por ejemplo, los armónicos son creaciones nuevas. Yo he escuchado muchas anécdotas de mucha gente que dicen, los armónicos son un invento o son creaciones nuevas por la contaminación de los rectificadores. En realidad no. Anteriormente también había armónicos porque las cargas switchaban en cierta frecuencia que provocaban disturbios de corriente armónica. Y esos disturbios de corriente armónica pues vienen desde la definición de Fourier. Esa definición de Fourier que dice que toda onda periódica en el tiempo, o sea, 60 Hz, nuestra red eléctrica es una onda periódica en el tiempo, se está repitiendo durante cierto tiempo y esa onda periódica, decía Fourier, se puede descomponer en una serie de senos y cosenos con diferente amplitud angular, con diferente frecuencia. Por eso esa onda de 60 Hz pudiera estar distorsionada y esa distorsión se estaba repitiendo constantemente en el tiempo por la maquinaria que estuviera produciendo ese nivel de armónicos. Por eso no necesariamente la electrónica de potencia emitió armónicos, sino anteriormente había ciertos niveles de armónicos, pero que no eran estudiados. Pero tampoco había una graficación de esa onda senoide, de esa onda deformada, por eso no se conocían esos niveles de distorsión. Hoy en día, con todo el procesamiento de datos, pues se hace un muestreo de esa onda de 60 Hz, de esa onda deformada, y mediante procesamiento y series numéricas de cosenos, detectamos que hay armónicas, que hay múltiplos de esas de 60 Hz que están afectando a la red eléctrica y que además esos armónicos, como son frecuencias más altas, están circulando por la periferia del conductor. Sabemos que 60 Hz también se está circulando por la periferia, pero las frecuencias más altas todavía con mayor razón están en la forma capilar de ese conductor. Están calentando al conductor, como decíamos en anteriores ocasiones, como el tipo antena. La antena pues es alta frecuencia y las antenas no son sólidas, sino son huecas porque están circulando por la periferia. Entonces, este medidor pues detecta el mal funcionamiento de protecciones porque me puede estar grabando los disturbios eléctricos y saber si actúa una protección o no actúa una protección. Y esa curva IT que mencionamos hace un momento, pues es clara, o sea, hay valores de microsegundos que ni siquiera los va a detectar la máquina, que ni siquiera van a ser problema para la red eléctrica. Por eso es muy importante pues leer como tal esa curva ITIC, identificar y conocer esa curva ITIC. ¿Qué nos está diciendo esa curva ITIC? Porque hoy en día hay muchos instrumentos de muchos muestreos, inclusive hay gente que dice, mi medidor es calidad de video, o sea, calidad de video, ni que estuviera grabando con una cámara fotográfica, una cámara de video, una cámara de HD, sino en realidad mi medición es a través de sensores. Esos sensores son los sensores de corriente y el procesamiento de esas medidas, de esos sensores, de esos valores, de esos sensores, van enfocados a una senoidal de un ciclo. De ese ciclo, pues en 60 Hz estamos hablando de 16 milisegundos, o sea, 16 milisegundos donde yo parto esa forma de onda como nuestros medidores, 128 muestras, y se imaginan cuántos son 128 muestras en un ciclo de 16 milisegundos, pues son fracciones de nada, de milisegundos y de pocos milisegundos. Entonces, con esos pocos milisegundos, yo puedo detectar en realidad un transitorio que va a estar involucrado en esa curva ITIC, que sí me puede afectar. Microsegundos no me van a afectar, o sea, no necesito un instrumento tan costoso de tantas muestras para estar midiendo algo que no me va a servir. O sea, es como decir,
bueno, no quisiera hacer una similitud con autos porque utiliza mucho la similitud de autos, pero es utilizar un auto de último modelo de gran potencia para, como dicen por ahí, ir a las tortillas, ¿no? Ir al Oxxo, de a una cuadra que está el Oxxo, ¿no? En sacar mi gran caballaje de auto para ir al Oxxo o a las tortillas, ¿no? Alguien sí se puede dar un lujo de tener ese tipo de equipos, pero a veces hasta por la misma delincuencia, pues el dejar un equipo que sabemos que me cuesta bastante dinero, dejarlo en una instalación eléctrica que no sé si después aparezca o no aparezca, ¿no? Entonces, el contar con un equipo de medición que sea clase A, que tenga buen precio, que sea competitivo, pues, ¿qué más da tener inclusive 3 o 4 equipos o tener todo mi sistema de medición de manera continua, de manera permanente, monitoreada con los parámetros eléctricos? ¿Qué más nos dice el código de red? Pues el código de red y nuestro medidor dice que evita fallos de aislamiento debido a la medida de equilibrios y corrientes de fuga, protegiendo también al transformador de potencia. Este es un gran analizador que además de que todo lo que me exige el cumplimiento del código de red, me da más parámetros para hacer casi tener un estudio de calidad de suministro de forma permanente. Por eso es importante lo que decíamos, el módulo es auditorías permanentes, auditorías de corriente eléctrica, inclusive auditoría de otros parámetros físicos que intervienen en el proceso productivo. Y lo que mencionábamos hace un momento, detectar rápidamente cualquier mal funcionamiento de un proceso productivo o de una maquinaria industrial, porque a la larga pues va a ser un paro o en medio plazo va a ser un paro, que lo que decíamos al inicio, un paro involucra pues dejar de producir, a lo mejor algún atascamiento que provoque un daño en la maquinaria, a lo mejor merma de materia. Entonces, esos costos van a sumarse al producto menos competitivo y también van a hacer que la planta tenga menos eficiencia a la hora de producir. Esos datos y esos datos de millones de pesos que se pierden con un paro de producción o de otras unidades de moneda en otros países, pues a la larga resultan muy costosos, tanto para el producto como para la empresa. En cambio, si yo tengo supervisada esa empresa y esa instalación eléctrica con un sistema de medición confiable, donde yo reporte historias, donde yo haga análisis, donde haya mejoras y donde yo actúe sobre esas mejoras, porque tengo la base, tengo la medición de lo que estoy midiendo, pues va a hacer que yo me vuelva más eficiente, que la empresa sea más eficiente. Entonces, me va a permitir evitar cualquier fallo dentro de la instalación y lo que provoca pues son ahorros de coste, de mantenimiento, de daño a máquinas, de protección al transformador, darle mayor vida útil al transformador. Dice ya que una avería o disparo detendría toda la actividad industrial, suponiendo una gran pérdida económica. Muchas veces no vemos eso, la pérdida económica que interviene o que viene ligada hacia un paro por una mala calidad del energía. No necesariamente tiene que ser del distribuidor o del suministrador, sino puede ser un paro provocado por mi propia red eléctrica. Volvemos a repetir, el CBM a 1500 pues monitoriza todos esos parámetros. Y algo muy importante que tiene el CBM a 1500, la calidad de su red eléctrica de un vistazo. ¿Por qué de un vistazo? Porque este CBM a 1500 cuenta con estas 4 gráficas de disturbios o de transitorios de tensión. O sea, este analizador yo puedo elegir entre esas 4 curvas. Se dan cuenta, pues aquí hay alguna muy importante que el código de la curva ITIC. O sea, quiere decir que yo dentro de una pantalla yo puedo visualizar esta curva ITIC.
Y esa curva ITIC pues es muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque que a veces dice, ok, yo no tengo mucho para estar haciendo ese análisis que me piden de distorsión, que me piden de flicker, que me piden de disturbios, pues yo no tengo ese tiempo para analizarlo porque tengo muchas otras actividades, tengo ocupaciones, tengo muchos reportes que entregar, no se ve el trabajo de la gente de mantenimiento, sino hasta que sucede un evento, ¿no? Y cuando sucede ese evento, con mayor razón con el código de red, sucede el evento y si ese evento se va aguas arriba hacia un vecino, pues el problema va a ser con la gente de movimiento, ¿no? Porque los empresarios van a decir, nadie, tú no me avisaste que había problemas, no me avisaste que hubo disturbios y la que me dice que yo fui el causante de que tuviera paro de energía ciertos vecinos y que se me viene una sanción a mí como empresa por no tomar en cuenta los valores de código de red o no seguir al pie los valores de código de red. Nadie me informó que yo debía de estar siguiendo esos valores. Por eso es muy importante. Y esta pantalla, a modo de resumen, pues viene como tal en el analizador. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál? Como dice aquí, de un vistazo, yo puedo ver esta gráfica. ¿Y en esta gráfica qué voy a ver? Pues lo mismo que esa curva, un eje de las X en tiempo y un porcentaje en tensión. Y la gráfica propiamente, con los rojos que me indican dónde cayó ese disturbio. Acabo de tener un disturbio, pues lo tengo aquí, en la zona prohibida, que sería este punto. Ahí a lo mejor se me puede dañar una máquina, parar interruptores, pueden abrir interruptores que cayó en esta zona, a lo mejor en esta zona no afecta interruptores, se dio el disturbio, nada pasó, pero sé que tengo esos disturbios. Ahora sí voy a tener que analizar por qué se dio ese disturbio, si se está dando de forma repetitiva, si fue esporádica, si fue por un evento, hay que analizar dónde sucedió ese evento. ¿Y cómo voy a analizar esos eventos? Pues los voy a enfocar, como normalmente decimos, el armónico lo tengo que referenciar a corriente, en valor a tensión también lo puedo referenciar. Cuando tengo un disturbio tengo que analizar cómo se comportó el valor de corriente. Si ese valor de corriente fue excesivo en un momento, pues a lo mejor un corto, provocó una caída de tensión, esa caída de tensión, pues la registro. Entonces ya sé que fue interno. Si no hubo ningún disparo de corriente, relación eléctrica, pues puede ser que sea aguas arriba y aguas arriba, pues es el suministrador. Y entonces ahora sí, si dice CRE afectaron a tantos usuarios, pues yo tengo una evidencia, yo tengo un medidor en el cual, mira, no hay ningún disturbio que yo haya provocado de forma interna, a mí no me es la culpa. Vamos a negociarlo, pero yo no tengo ningún problema y mis medidores clase A y mis medidores están certificados, mis medidores cumplen con la normativa y no hay. Entonces, esa es la pantalla primordial que tiene nuestro CBM A1500 que no cualquier medidor pueda tener. Pantalla en resumen con la curva ITIC, además de forma de onda, donde se puede ver los disturbios antes y después de esos disturbios. Estos se pueden almacenar de forma interna y después descargarse o descargarse en línea a través de un software con clase A. Entonces, si se dan cuenta, pues este medidor, o sea, damos mucho énfasis a clase A porque es un medidor confiable que detecta las sobretensiones, los huecos y la detección es inmediata a partir de medio ciclo. ¿Por qué medio ciclo? Porque más o menos si vemos la curva ITIC, son los tiempos más o menos en los que afecta
a nuestra maquinaria o los interruptores. Entonces dice que la captura de transitorios es 128 muestras por ciclo y estamos a 0.13 milisegundos. O sea, esos 0.13 milisegundos, si regresan nuevamente a la curva ITIC, van a ver que esos 0.13 milisegundos, pues en realidad son transitorios que sí pueden afectar o no afectar dentro de la red eléctrica. Disturbios de microsegundos, pequeños microsegundos, pues no es importante medirlos como tal, porque ni siquiera están afectando y ni siquiera de la compañía suministradora tampoco los va a ver. O sea, ¿para qué tengo, como les digo, un de caballaje de potencia, ir a las tortillas, ir al Oxxo, que me queda un... Entonces, de medición y conocer estos puntos para que no lleguemos a la industria y llegue alguien y nos diga que tienen el procesador más fino y el procesador casi la mejor computadora del mundo para su análisis de calidad de la energía, ¿no? Como por ahí dicen, el tener calidad de video, ¿no? Entonces, beneficios, pues aquí hay algunos de los beneficios, permite negociar cada vez que se produzca un daño o mal funcionamiento debido a un evento puntual y o mala calidad de suministro. Y pues el código de red no lo dice tal cual, pero gira fabricantes, lo que decíamos, de maquinaria original, el buen funcionamiento de sus equipos, adoptar medidas preventivas, detectar un mal funcionamiento de protecciones. Ya sabemos que el código de red también nos dice que debemos de tener una buena coordinación de protección. Este servidor me va a dar un histórico, me va a dar una de cuando se produzca un transitorio, si actuó mi protección correctamente o no actuó, entonces hay que coordinar los valores que programé en el, en el protector, en el interruptor o en la protección que tengo aguas arriba porque no disparó, tuve un evento y pues en... Como les mencionaba, pues este tiene un software, o sea, tiene un software embebido dentro de este analizador, tiene una memoria que me permite almacenar datos y tiene una salida Ethernet IP que yo puedo interrogar con uno de los exploradores. O sea, ¿por qué con afuera de esa red eléctrica la saco a través de un router, lo saco al exterior? Pues remotamente con cualquier explorador conociendo la IP y la salida de ese router, pues yo puedo a mi analizador de gestión energética o mi gestión de calidad de la energía desde cualquier navegador. O sea, yo con solo teclear la IP en un navegador, yo estaría interrogando a mi analizador, me estaría dando todos los datos que el analizador tenga. Y ese registro pues me da un año de registros con periodos de cada 15 minutos. Veíamos, por ejemplo, que el Flickr pues, nos hablaba de valores de 10 minutos, el factor de potencia sabemos que va a ser una medición 5 minutal y esa medición 55% de mes. Pero de ese sistema de generación puedo tener gráficos JPG, puedo exportar los datos Excel y luego mandarlos a una base de datos, puedo crear eventos para alarmas, puedo inclusive crear eventos para que después me envíen correos electrónicos. Entonces, esta lo hace una tecnología más reciente de comunicación de telemetría para mis valores eléctricos y también para dar cumplimiento a las auditorías de eficiencia energética como lo dicta la ISO 51, o sea, tener de sus entradas digitales conteo de pulso como lo es agua, gas y algunas otras magnitudes físicas. Por eso decíamos es
es un módulo de auditorías permanentes energéticas donde me involucren más variables físicas, no nada más la energía. Y con este potente medidor pues, podemos tener esas magnitudes físicas dentro de nuestro histórico de datos. Y pues ya crear un sistema de gestión de energía eléctrica, pues, y dentro de esos beneficios, pues lo que decíamos, detección de consumos fantasmas o atípicos, acciones de mejora de eficiencia energética, o sea, ser más eficientes, por decirlo, contratada la realidad. Muchas veces contratamos una cierta potencia de inicio, no llegamos a esa potencia y a lo mejor podemos cambiar de tarifa o a lo mejor tenemos cierto consumo de potencia, si permitir cambiar de recibo de energía, cambiarnos de tarifa, pero a una tarifa mayor, donde el costo de energía pues es menor. De instalar capacitores para reducir la corrosiva, la instalación de filtros de armónicas para mitigar los armónicos, evitar obtener datos indicadores de productividad, los famosos KPIs o EMPIs, esos indicadores de productividad, esos indicadores de renta también son muy usuales hoy en la industria. A empresa que tenga y que esté monitoreando sus valores de KPIs en producción, pues es una empresa muy competitiva, una empresa muy eficiente, una empresa que le está dedicando a en el mercado, que no se duerme ante las nuevas tecnologías, porque hoy en día hemos visto muchas empresas que se han quedado dormidas ante los cambios tecnológicos y pues han tendido a desaparecer. Otro de los beneficios de tener un sistema de gestión de energía eléctrica o energética es reportar alarmas de cualquier parámetro responsables de las áreas de mantenimiento por email. Sabemos que hay diferentes áreas de mantenimiento de los diferentes centros de producción. Hay empresas que no nada más tienen un jefe de mantenimiento, sino tienen responsable de mantenimiento. Enviarles alarmas de eventos a cada usuario o a cada producción. Reducir los tiempos de actuación en acciones de mantenimiento. O sea, reducir básicamente el mantenimiento preventivo, actuar de forma más rápida ante posibles eventos o hacia la prevención de futuros daños en maquinaria, de futuros daños que a la larga puedan ser el cumplimiento del código de red. Entonces, es importante pues tener estos beneficios para dar cumplimiento de código de red y para hacer nuestro sistema pues muy robusto, ¿no? Ser muy confiables. ¿Qué más tiene este analizador? Pues tiene una ecuación 485, se le pueden agregar unidades, módulos que se le llaman. Esas unidades o módulos pueden ser de entradas digitales, de data logger, de almacenamiento de datos, pueden ser de comunicación, pueden ser de salidas, pueden ser de entradas digitales, analógicas, o sea, de lo que yo necesite, puedo agregarle hasta 3 módulos al analizador para convertirlo en un auditor energético pues, fiable. Pantalla puedo ver los espectros, puedo ver las formas de onda, puedo ver los valores numéricos, puedo personalizar hasta 5 pantallas ¿Cómo las analizo? Pues yo elijo la primera pantalla, pues a mí me va a ser más importante ver los kilowatts hora. Después la siguiente pantalla a lo mejor el factor de potencia.
Después la siguiente pantalla, pues la potencia y la corriente. Y en la última pantalla, pues yo puedo estar visualizando la tensión, ¿no? Entonces yo estoy en todo momento de forma rápida, estar visualizando esos valores que para mí son importantes para mi funcionamiento de red eléctrica. Puedo costo de moneda que yo desee para ver de acuerdo al consumo de energía cuánto es lo que estoy consumiendo en ese proceso, en esa red eléctrica, cuánto estoy gastando en pesos o en la moneda de cada, estar diciendo estoy consumiendo tanto y esto es lo que vale el consumo de ese proceso y eso es lo que le voy a apostar en coste al producto que tengo produciendo o al proceso en el que estoy produciendo. Inclusive puedo poner los valores de CO2 de acuerdo al consumo que yo haya tenido, porque sabemos que con carga eléctrica, cuando es renovable, pues hay un envío de CO2 hacia el ambiente por cada generación de kilowatt hora y en cada país pues va a ser diferente el valor. Entonces, yo puedo saber cuánto es la emisión en base al consumo de kilowatts hora, vale tanto emisión de CO2 cuando aporte un kilowatt. Entonces, todos esos valores, pues me pide la normatividad 50001, tener esos valores de emisión de CO2, de los costes de energía, inclusive las horas de funcionamiento de esa red eléctrica, de esa máquina, para determinar los tiempos de que pueda tener dentro de la red eléctrica o dentro de las máquinas, ¿no? Entonces, todas esas funciones integran a nuestra solución Circutor para el código de red. O sea, todo esto que ven aquí, los armónicos, los cuatro cuadrantes, el cumplimiento de la IEC, comunicación Ethernet, 485, que yo puedo ampliar módulos, que ya sin tener los módulos, eh, los parámetros de tensión hasta 1000 volts, fase a neutro, entre fase 600 volts, que yo puedo programar y medir como estos valores para relación de corriente y utilizar de corriente de relación a pairs, de relación a 50 pairs, estos 150 pues me va a tener el mayor amplitud de cableado desde corriente de los sensores donde está el pérdida. Tenemos toda una opción para la medición de calidad de disturbios. Tenemos tengo creo que problemas con internet, pero bueno, es que pase una disculpa para todos los que están escuchando este tipo de ruidos, creo que extraños. Estoy a hacer el micrófono. Me corta, un poco, esperemos que esta ineficiencia de internet pues no afecte pues propiamente el webinario. Y esto es todo lo que nos da nuestro analizador de parámetros eléctricos, de 500 parámetros, protocolos, multiprotocolos, una serie de fundamentos hacia el código de eventos en corriente, medición de tensión, frecuencia, flicker, armonías, THD, energías, factor de potencia, alarmas, o sea, tener toda la de forma trazable y agregador, si se dan cuenta, gran
tener una eficiencia energética en un punto medir, en un segundo una mejora. ¿Cómo va a ser esa mejora? Pues en base a después tener una estrategia que acabo de tener, evaluar, evaluar si estoy funcionando bien, si está funcionando bien mi terminación, mi solución, y pues al final de cuentas va a ser un éxito, un ahorro por por las mejoras, por el análisis, por la detección que yo haya tenido dentro de mi red eléctrica. Entonces, eso, como les decía, entre paréntesis, el KPI, un indicador de rendimiento, una clave de rendimiento de cómo estoy aprovechando en base a la producción, qué tanto estoy aprovechando, qué tanto estoy siendo eficiente tanto en materia eléctrica como en materia de las otras variables físicas. Y pues es básicamente lo que les quería mostrar de nuestro analizador CIRC 1500 clase A, que como ven en stock, tenemos estos equipos en stock, equipos con certificación clase A.